saluda Katia Matamoros y les damos la bienvenida a su programa Aquí Centroamérica, revista informativa producida por Nativa Media, un espacio digital creado para desarrollar un modelo de comunicación alternativo con una agenda independiente que retrata las realidades de los países de la región. A continuación les presentamos la primera parte del trabajo periodístico denominado Libertad de Expresión, una mercancía al mejor postor. Un análisis crítico sobre la situación que atraviesa Honduras en la defensa de este bien constitucional. Veamos. Libertad de prensa y libertad de expresión. ¿Cuántos negocios y crímenes se practican en tu nombre? La participación de la población en temas de interés público requiere medios de información comprometidos con la verdad. Todo lo contrario, en los últimos años, la mayoría de los medios de comunicación hondureños y los de mayor difusión han demostrado que su principal interés no es informar al público de manera ética, sino de proteger los intereses de grandes empresarios cuya influencia trascendió de la economía a la información y la política. La información que llega al pueblo no solo es cuidadosamente editada en torno a los intereses de los grupos de poder económico, sino que es desfigurada de manera malintencionada e incluso con asesores de otros países para confundir a la población e invisibilizar las manifestaciones públicas de los sectores organizados que exigen justicia o que luchan para lograr una Honduras mejor. Gradualmente se ha violentado nuestro derecho de participar y de tener acceso a información veraz. En el país, el poder mediático supera por su influencia al poder financiero. 4 apellidos controlan el rubro de los medios de comunicación en Honduras: Canaguati Larash, Ferrari Villeda, Flores Facusé y Rosenthal Oliva. Todos miembros de grandes y poderosas plataformas empresariales y políticas que deciden la agenda a seguir, conforme a sus propios intereses o al del grupo al que pertenecen. Mientras esto sucede, la mayor parte de la población hemos sido inmovilizados a través de la información que se difunde por la mayoría de los medios de comunicación, cuya influencia penetra en nuestros pensamientos en el seno de los hogares. Un pueblo educado sabe discernir entre un líder auténtico de un falso líder. Y un pueblo con libertad de expresión es un pueblo libre de ataduras. Los dueños de los medios, en una campaña diseñada igual que una estrategia de mercadeo y construcción de imagen, desean hacerle creer al pueblo y especialmente a los jóvenes qué debe ser el país. Promueven sus ideas como si el país fuese su marca, esto haciendo uso del poder que tienen y excluyendo de sus deliberaciones a los sectores sociales que no se alinean con sus intereses. Incluso, aprovechando los desconocimientos que como pueblo tenemos sobre nuestra libertad de expresión y sobre la importancia de su uso, se atreven a hablar de la formación de ciudadanos y verdaderos líderes, cuando es evidente en todas sus acciones qué tipo de líderes promueven y qué intereses defienden. ¿Qué es para vos libertad de expresión? Decir lo que uno piensa. Sí, libertad de expresión, que se puede decir toda la verdad por un medio escrito o radial, ¿verdad? Siempre que sea la verdad, sin emitir ninguna calumnia. Para mí libertad de expresión es permitirle al pueblo que se pronuncie libremente, sin cortapisas, en todos los problemas
que le atañen, que quiera expresarse libremente, pero en este país no existe eso, solamente al pueblo le permite opinar de lo que quieren que opine. La libertad de expresión es defendida como un medio para la libre difusión de las ideas. De esto se desprendería el debate público y la exposición de las ideas sin temor a represalias. Con esto aumentaría la participación de los ciudadanos en la discusión de temas de relevancia para el beneficio colectivo. No obstante, en la actualidad, la libertad de expresión y prensa se deforma en beneficio de pequeños sectores de gran poder económico, político y mediático, para los cuales la ética, la objetividad y la imparcialidad es asunto de la teoría o el idealismo que nada tienen que ver con los negocios. El periodismo es la posibilidad que tenemos las personas que hemos abrazado este oficio, más que profesión, de poner nuestro trabajo al servicio, en primer lugar, de nuestra comunidad, de nuestro país y de la humanidad en general. El periodismo para mí entonces es decir la verdad e informar al pueblo siempre de la mejor manera, sin que medie para ello compadrazgos, intereses personales, intereses políticos, intereses económicos, sino que simplemente un compromiso con Dios, con la verdad y con el país. Es una profesión de servicio, simplemente. Ahora bien, contra la libertad de expresión en los gobiernos autoritarios, la relación con la prensa se basa en el ordeno y mando, o por la férrea censura. Pero también hay métodos de neutralización de la libertad de prensa en los gobiernos democráticos. Esto se hace bajo un esquema de seducción, donde el poder económico y político mandan las agendas de opinión pública en la oscuridad, de tal manera que parezca que los medios de comunicación están cumpliendo con su función, que es informar, orientar y entretener. La censura se da cuando nos ordenan acallar lo que pensamos que debe decirse, o la información que debería ser de dominio público. La autocensura es el producto de un proceso de educación perverso en el cual se nos enseña a callar por nuestra propia voluntad. Nos educan para tener miedo y nos enseñan que hay cosas que nunca deben decirse aunque sean verdad. En los tiempos de Semurray se hablaba de que aquí pues una mula valía más que un diputado. Alguna verdad pudo haber tenido eso por la corrupción. La cobertura del periodismo en los años 80 fue bastante difícil. Hubo incluso un cinismo de parte de las autoridades civiles de aquellos años, como del presidente Roberto Suazo Córdoba y el ex canciller Edgardo Paparnica, de negar la presencia de los contras aquí, y todo el mundo sabía dónde estaban. La prensa extranjera llegaba hasta esos sitios y les hacía vídeos, fotos, todo, reportajes que salían afuera, y aquí se estaba negando. Otra de las razones que ha contribuido con esta transformación perversa de la labor informativa es que el pueblo hondureño no cuenta con una instancia nacional de ética, no nominal, que apoye la evaluación de las noticias vertidas, el tipo de programación o, en general, la labor de los medios de información. Desde el punto de vista de las políticas públicas, hay un elemento que debe mencionarse, y es el procedimiento de la concesión de las frecuencias. Todo gira alrededor de la Comisión de Telecomunicaciones, que es la que, según la ley, asigna las frecuencias. Los dueños de los medios más influyentes han controlado siempre la elección de los miembros del triunviro, por decirlo de alguna manera, que conforma Conatel, el presidente y los demás comisionados. Nunca he sabido yo que llegue a Conatel, desde que se valoró la importancia de la asignación de las frecuencias, una persona que no tenga vinculación directa con estos grupos de poder. Luego, en la nueva ley de telecomunicaciones, se inventaron el mecanismo de la subasta. Y en la subasta, cualquier ciudadano de a pie
que quisiera poner una radio comunitaria que se escuche de 4 cuadras alrededor de su casa, no lo va a poder hacer porque no tiene la capacidad de competir con los recursos que podría competir un empresario de radio o de televisión que sea poderoso. La libertad de expresión es el pilar fundamental en el que se debe de mantener cualquier sistema político que se considere verdaderamente democrático. En la segunda entrega del trabajo elaborado por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia sobre la libertad de expresión, usted conocerá los desafíos a los que se enfrentan los y las periodistas. Las políticas de reestructuración de la economía implementadas luego de 1991 promovía la privatización de las empresas públicas de telecomunicaciones, con lo que disminuiría el monopolio del Estado, reduciendo su control sobre los medios. Lo anterior se apoyaba además con el argumento de incrementar la libre prensa en el país. El resultado, no obstante, dejó mucho que desear. Constriñó la capacidad periodística y centralizó el poder de la prensa, transformando el concepto de libre expresión o libertad de prensa en un elemento o artículo mercantil que se podría interpretar como libertad de los empresarios para comprar medios de comunicación y dirigir la agenda informativa del país sin control del Estado o el público. La consecuencia de la irresponsabilidad de los medios de información puede costar vidas. Incluso en los espacios más íntimos de nuestras vidas, los medios de información intervienen condicionando nuestras actividades familiares y sociales y, por supuesto, nuestra percepción de la realidad en que vivimos. Bueno, chavos y chavas, déjenme decirles que ayer se reunió en una fiesta lo best de este país. Se reunieron la publicidad, la empresa y las artes de este país, chavos. Saben, en esa fiesta todos estaban por igual, puros catrachos orgullosos de nuestro país. Por eso yo les digo, chavos, que uno tiene que sentirse de menos, como que si uno es de menos y otros son de más. O sea, ustedes me entienden, chavos. Ante Dios, todos somos iguales. Qué pinta, ¿verdad? Se parte de la creminata del país. Si el mal ejemplo es lo que reina en este país, tanta molotera en las calles, ¿cuál falta de comida y de salud? Y los decentes no dejan ni donde parquear el carro, o les quiebran los vidrios a uno, le roban el radio. Imagínense tomarse el Congreso. ¡Qué desgobernabilidad! Ingobernabilidad, tajadita. ¡Ay, lo mismo! Bueno, es cierto, Alfonso, los diputados no olvides hacer las tareas, ¿no? Cuando termine el programa, papá. Además, no creo que podamos ir al colegio mañana. Por eso hay violencia en las calles. ¿Qué país somos? Los hondureños debemos de... Uno para vos y otro para Esto parece una persecución política sin precedente, acusando de tráfico al partido contrario. Caramba, viejo, antes de irme te voy a decir algo. ¿Cómo son nuestros políticos? Eso del tráfico gris es pura persecución política. Y los que están en el poder están amenazando periodistas. Por eso te digo, amor, mejor ser nada en este país. Si al final siempre es lo mismo. El tráfico gris es una de las novedosas prácticas que se dan en la actualidad con motivo de la evolución de esas formas de cometer delito, beneficiándose pues de las estructuras mismas del Estado. Hay un caso que tuvo mucha resonancia pública por cuanto los funcionarios de Hondutel allanaron la empresa del señor de la familia Catán. Se dejó entrever la posible influencia que tuvo el actual fiscal general para que el caso no se judicializara y se quedara pues como un caso más de impunidad en el país.
Hay muchos aspectos que dificultan la libertad de prensa y expresión en el país. Se relacionan, por supuesto, con todo lo expuesto anteriormente. Pero, al pensar en algunos de estos aspectos por separado, incrementa la posibilidad de encontrar alternativas o soluciones ante estos problemas. Las frecuencias son una mercancía al mejor postor. Aunque los principios democráticos señalan que los gobiernos no pueden regalar ni subastar las frecuencias porque éstas le pertenecen al pueblo y son un patrimonio de la humanidad, en Honduras se ha hecho lo contrario, por lo que los medios de comunicación son negocios privados para defender o rendir culto a políticos y empresarios según la filiación o intereses de sus dueños. Los grandes empresarios y los dueños de los medios están aliados y viven en Honduras por encima de la ley. Los medios por lo general siempre han estado en manos de grupos de familias y otros empresarios reconocidos del país que han estado organizados. Y esos que han sido siendo los más influyentes, los mismos ligados a Emisoras Unidas, también con la compañía televisora. Pues es un círculo bastante pequeño, creo yo. Y lo que no hemos tenido es realmente medios de comunicación cuyos dueños sean periodistas. La censura, la falta de un periodismo independiente e investigativo. La pérdida del empleo, las amenazas a muerte y la presión de personas poderosas son mecanismos que amedrentan a los profesionales de la comunicación o el periodismo. Pero lo más reprochable es que la principal censura hacia los periodistas se efectúa en los propios medios de información a los que pertenecen, seguido por las fuentes noticiosas y el gobierno. Otra de las limitantes informativas es la falta de acceso a la información pública y el temor de las fuentes a sufrir represalias por dar información. Los medios, por intereses oscuros, son utilizados para intimidar y chantajear. Debido al control de unas pocas personas sobre los medios en Honduras y la poca participación de la población, es común que los medios de información escrita, radial y televisiva se transformen en instrumentos de presión para el chantaje, el soborno, el intercambio de favores o canonjías, para el beneficio personal o de un grupo corporativo. Hay muchísima corrupción y hay diversas formas de corromper al periodista o de que el periodista también propicie la corrupción. Hay colegas que ostentan niveles de vida que con los salarios que devengan jamás podrían tenerlo. Para mí también hay corrupción en algún medio de comunicación cuando se oculta información. Ocultar información puede ser corrupción, no necesariamente que a alguien le paguen dinero en efectivo o con viajes. Partiendo de esos criterios, podríamos decir que a los empresarios de la comunicación les resulta muy cómodo que en el gremio haya corrupción, porque pueden pagar bajos salarios y sus periodistas están alegres porque les permiten hacer ese tipo de cosas, ese tipo de acuerdos fuera de la ley. La vulgaridad y el enajenamiento en la programación. Lejos de exaltar las cosas positivas que contribuyan con la salud mental de la población hondureña, lo que prevalece en el formato periodístico actual es el lenguaje vulgar, la intromisión en la vida privada y las confrontaciones sin sentido ni imparcialidad e independencia. La programación más pareciera estar diseñada para distraer la mente del público, apartando la reflexión sobre los verdaderos problemas que aquejan al país, a no ser, por supuesto, si la línea de pensamiento no perjudica los intereses de los sectores poderosos. Nada, Pablo. ¿Y sabes qué es lo que más me molesta? ¿Qué oportunidad de hacer pisto tenés?
Ya no sos un adolescente, dejé ese idealismo. Mira, no empecemos, deja que me siente por lo menos. Seguir las recomendaciones que te dan, Pablo. ¿De qué te sirve eso de la ética para los 7,000 pesos que ganas? No son recomendaciones, son órdenes. Además, no empecemos, que la niña está enferma y no puede escuchar. Ya 10 te lo vengo diciendo. Si le entendieras al asunto, no tendríamos tantos problemas económicos y podríamos llevar a la niña al doctor. Si vos siguieras línea, las cosas serían diferentes, Pablo. No andaríamos alquilando casa, tendríamos carro, dinero y un montón de cosas. Y vos estarías trabajando en esos buenos programas donde entrevistan a esa gente famosa. Puchica, Isabel. Antes estuvimos mejor. Yo ganaba más dinero y no tenía necesidad de venderme. Fuiste a averiguar lo que te dije. Sí, pero no puedo hacer nada. Y por eso en la alcaldía no le pagan el contrato a mi hermano. No va a poder prestarnos el dinero. Sí, pero mira, cálmate, ya hablé con mi papá y tal vez nos preste el pisto. A ver cuánto nos ajusta la tarjeta. Hay secretos e intereses creados que obstaculizan el conocimiento público de información importante. Los secretos en relación con las acciones públicas que deberían ser informadas a la población, los intereses creados, la falta de credibilidad en los medios informativos y las limitaciones técnicas y financieras de los periodistas para movilizarse son, entre otras, algunas de las dificultades de los periodistas en su relación con las fuentes para la obtención de información. Los medios de comunicación son transmisores del pensamiento y valores de la oligarquía nacional, o dicho de otra forma, de la ideología de una pequeña aristocracia económica, una argolla social muy estrecha que ha cerrado sus filas contra los intereses de la población del país donde viven. Su control obedece a evitar que el pueblo decida por sí mismo el rumbo de sus vidas. En este círculo cerrado de latifundistas de la comunicación, los sectores sociales tienen que batallar para hacerse oír sus propuestas, opiniones o demandas. De lo anterior se desprende la idea de que la población hondureña tiene un gran reto por delante, y es el de defender su derecho a información veraz y la libertad de verter sus ideas, aunque éstas contradigan los intereses de los sectores poderosos. Como hondureños, debemos construir un periodismo en el cual participemos ciudadanos y ciudadanas, dándole valor a la libertad de prensa y la libertad de expresión, y rechazando de manera frontal la corrupción, el autoritarismo y el control mediático que mantiene sobre el espacio radioeléctrico del país las 4 familias latifundistas de la comunicación y los grupos de poder asociados a ellas. Para lo anterior, debemos fortalecer las capacidades de los hondureños y las hondureñas para propiciar un periodismo de contrapoder, de balance crítico que contribuya con la planificación y la toma de decisiones en beneficio público. Debemos fomentar y utilizar la libertad de expresión con respeto y sin temor, transformando el periodismo y la comunicación en un mecanismo liberador que abogue por la igualdad y la justicia, exigiendo por todos los medios posibles ser escuchados y que se publiquen de manera íntegra toda la información que brindamos. Con lo anterior, se fortalece el derecho de difundir las opiniones e ideas basados en un periodismo comprometido con la ética, la justicia y el respeto a los diversos sectores de la sociedad. Los hondureños debemos luchar por desmontar el periodismo monopólico que enajena y promueve valores contrarios a los de nuestra identidad, que se interesa principalmente por la vida de los atletas, celebridades o famosos, proponiendo y exigiendo a la vez mayor diversidad de programas con un periodismo que se interese en los temas económicos,
ambientales, sociales y culturales, apoyados con la participación de diversos sectores cuya opinión es determinante en los diferentes temas. Vine porque me di cuenta que tenían enferma a la niña. Ya está mejor vos. Estoy pensando en dejar el periodismo, fíjate. ¿Qué? Es más fácil que dejar a tu mujer. Es que no tenés idea de cómo están las cosas. Uno ni quiere saber de dónde viene la línea editorial. Búscate otro medio, papá. Cuesta iniciar, no creas. No es tan fácil sin padrino. ¿Y los medios alternativos? ¿Y si haces periodismo en un sector social no controlado? Entonces el problema es de otro tipo, es de organización. Mira, los sectores sociales en este momento deben de dejar esas barreras antagónicas que han tenido, ya sea por métodos, educación o por enfoques. Exactamente ahí es donde la mula votó a Genaro. Tanta basura en el medio y nuestro pueblo tan desunido en este momento. Pero ten paciencia, hombre, no dejes que te ganen, que los corruptos del medio no te maltraten tanto. Sí, hombre, tenés razón. Es justo lo que los corruptos quieren, que bajemos los brazos y que nos rindamos. Más bien en este momento es oportuno para que nos organicemos, fíjate. ¿Y por dónde empezamos, pues? ¿Por qué no escribís algo sobre los medios de comunicación en Honduras? Y yo le hago campaña. Eso sí, que nadie se dé cuenta que yo lo estoy dirigiendo. Aunque he dirigido campañas contra el gobierno, a favor del licor y otras cosas para levantar la imagen de personas corruptas. ¿Por qué no esto? ¿Y si hacemos algo con los estudiantes de periodismo? Extraña esos días, ¿verdad? No sabes cuánto. 11 años de actividad cultural. Un programa que yo lo inicié de la nada, quise hacer algo para el país, para la nación, para los artistas, para la cultura, y me sentía bien haciéndolo, aunque no ganara dinero en un principio con él. El programa no era una proyección mía y una proyección de la radio, una proyección a la cultura. Íbamos a los pueblos a hacer los programas en vivo, a las comunidades, con la gente, con los artistas, con los poetas, y la gente le gustaba mucho. 11 años que fueron cortados en tan solo un minuto. Fui informado que hubo llamadas directas del presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, pidiendo que se actuara en contra de mí por lo que yo difundía en mi programa, las opiniones que en algún momento di. Quien no está en contra de la corrupción en este país y quien no la combate está con ella. Y quien no hace algo por detenerla o la mira y observa y se queda pasivo es cómplice. Y yo como periodista no quiero ser cómplice de eso. Y como ciudadano tampoco. El temor y la autocensura es el mayor enemigo de nuestra libertad de expresión. Luchar contra ese temor es nuestra mayor responsabilidad. Los hondureños y hondureñas debemos vigilar que el Estado, en base al derecho y la transparencia, sea respetuoso de las libertades públicas y que éstas se demuestren por medio de una política nacional de la comunicación que le permita a los movimientos sociales ejercer el derecho de libertad de prensa y libertad de expresión, para que estos movimientos difundan información sin temor a ser censurado o maltratado, como es una de las principales garantías de una verdadera república democrática y libre. Momento de una pequeña pausa, volvemos con más de su revista semanal, aquí Centroamérica. Los integrantes de la red de corresponsales de Radio Progreso de Atlántida y Colón. Como parte del equipo de corresponsales de Radio Progreso en la zona centro-occidente del país. La red de corresponsales de Radio Progreso del departamento de Santa Bárbara. Nos solidarizamos con nuestro compañero César Obando, que por su cobertura periodística ha recibido constantes amenazas a muerte. Por ejercer su labor como comunicador social. Repudiamos enérgicamente las amenazas, persecución e intimidación a nuestro compañero César Obando Flores, corresponsal de Radio Progreso en Tocoa, Colón. Por denunciar ante los medios de comunicación la situación que están sufriendo las comunidades en el Valle del Aguán.
Como comunicadores y comunicadoras sociales de defensores de derechos humanos, nos solidarizamos con nuestro compañero César Obando Flores. Condenamos enérgicamente los atropellos que se están cometiendo con periodistas y comunicadores sociales de las diferentes radios comunitarias y alternativas. Desde el 2001 hasta la fecha actual, 81 periodistas han sido asesinados, según datos de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Responsabilizamos al gobierno de Honduras por no garantizar el derecho a la libertad de expresión que ha dejado a muchas víctimas sin acceso a la justicia. Responsabilizamos también a la empresa Inversiones Los Pinares por los daños que sufran nuestro compañero y sus familiares. Demandamos justicia. Agradecemos su sintonía y invitamos a visitar nuestra plataforma Nativa Media. Búsquenos en línea en www.nativamedia.net. ¿Sabía usted que las radios comunitarias sobreviven en medio de la discriminación y las agresiones hacia sus integrantes? A continuación, nuestra corresponsal de Honduras nos detalla esta información. A pesar de los avances que se han tenido, como mayor participación de la mujer en los medios de comunicación alternativos, en las radios comunitarias sobreviven en medio de la discriminación, las burlas y las agresiones hacia sus integrantes en cada uno de los territorios en lucha. Aquí, como hay dueños de medios de comunicación, han tratado de que nosotros no somos, digamos que nosotros no tenemos la profesión, o sea, nos han tildado o nos han discriminado bastante y que no sabemos hablar y todo esto. Para nuestros compañeros y compañeras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, las radios comunitarias han hecho desarrollar y visibilizar la situación que enfrentan los pueblos originarios en Honduras. El hecho de saber que las radios comunitarias se convierten como en ese instrumento para poder hacer llegar y devolver la voz de las comunidades que ha sido invisibilizada a través del tiempo. Podría decir que esa es una de las grandes experiencias que tengo, porque yo creo que en ningún otro espacio podríamos tener la experiencia de decir que se nos permita aquí participar como mujeres, aparte el hecho de ser una persona joven, que en muchos otros espacios se nos dicen de que a veces los jóvenes, ¿verdad?, no tenemos capacidades o que servimos más para otras cuestiones. En el año 2016 ya existían al menos 25 solicitudes para la aprobación de frecuencias de radios comunitarias. En el año 2017 se habían incrementado los ataques para las personas que hacen comunicación popular. El 19% del total de las denuncias interpuestas por personas ligadas a la comunicación provenían de comunicadores populares, es decir, defensoras y defensores de derechos humanos. Desde Honduras para Nativa Media, Kelly Aguilar. Es momento de una nueva pausa. Regresamos con más de su revista informativa aquí Centroamérica. El mundo enfrenta desafíos apremiantes: cambio climático, declive en diversidad biológica, degradación de suelos, contaminación del agua y aire, desastres naturales y explotación de los bienes naturales. En Honduras, las personas defensoras de derechos humanos y ambientales sufren niveles de violencia, intimidación y acoso sin precedentes. Por eso es fundamental que el Estado hondureño ratifique el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú garantiza una buena gobernanza ambiental y de derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la información y participación en la toma de decisiones, derecho a la reparación en caso de daños y, sobre todo, el derecho a la protección ambiental y el desarrollo sustentable. El acuerdo fue firmado por 21 países de la región, pero para mantener su vigencia debe ser ratificado al menos por 11 estados antes del 27 de septiembre. Hagamos historia. Exijamos al Estado de Honduras ratificar el Acuerdo de Escazú.
Agradecemos su sintonía y le invitamos a visitar nuestra plataforma Nativa Media, espacio donde encontrará producciones audiovisuales realizadas por comunicadores y organizaciones que aportan al desarrollo sostenible de nuestros pueblos. Búsquenos en línea en www.nativamedia.net. Esta edición es dedicada al trabajo que realizan los y las periodistas. Es por ello que le informamos a continuación que la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, ARPAS, fundó el primer noticiero radial en red, permitiendo a las comunidades de dicho país poner en debate público dichas problemáticas. Veamos. Liberadora, popular, dinámica e innovadora. Iniciamos. Voces en Contacto, tu revista informativa. Hoy tenemos casa llena porque no tenemos un invitado, tenemos dos. Pero primero démosle la bienvenida a Marcelo. Marcelo, buenos días. Hola Alejandra, buenos días y a todos los que nos sintonizan a esta hora a través de las radios comunitarias. Marcelo Galicia vive en el departamento de Aguachapán, al occidente de El Salvador. Él, junto con otras y otros jóvenes de diferentes partes del país, toman el cielo por asalto a través de las ondas de las radios comunitarias. Cada día se preparan para elevar la voz de aquellos sectores que no tienen acceso a los grandes medios de comunicación y visibilizar sus problemas a través de un espacio en las radios comunitarias al que denominan el noticiero de las comunidades. Busco las fuentes necesarias que tengan y se posicionen ante ese tema. Estas las hago que se escuchen, ya sea un hombre, una mujer, un joven, donde todos y todas tengan participación, no precisamente solo un sector. Y luego que voy a sacar los materiales, los audios, las fotografías, también los videos que hacemos para las redes sociales, los llevo a trabajar a la oficina de redacción para dejarlos como bastante nítidos y al final compartirlos a través de un correo electrónico con la red informativa que tenemos a nivel nacional y esta que también suene en el noticiero, en la revista informativa Voces en Contacto, que se transmite todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 5:30 de la tarde. En 1997, las radios comunitarias organizadas en la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, ARPAS, deciden romper con el cerco de información impuesto por los grandes medios de comunicación y que no permitían a las comunidades poner en el debate público sus problemáticas, sentires y formas de vida. De esta forma, estas emisoras construyeron el primer noticiero en red de El Salvador. Las radios comunitarias que ya venían de un proceso de organización a través de ARPAS deciden crear este espacio en red precisamente para tener en el dial un programa, en este caso Voces en Contacto, que pudiera transmitir, visibilizar, dar voz a las personas que no la habían tenido o no la tenían en otros medios o en otros espacios. El periodismo comunitario ejercido a través de ARPAS ha experimentado diferentes desafíos. En sus inicios, las transmisiones de Voces en Contacto fueron, sin duda, un verdadero reto. Entonces, las radios comunitarias pensaron en resolver esto con muy pocos recursos y lo que se hacía era que se grababa el Voces en Contacto en un cassette y se dirigía en buses a otras radios. Se grababa en una radio comunitaria y se dirigía a otras de las radios asociadas a ARPAS para que se pudiera transmitir. Lo que caracteriza a Voces en Contacto es su construcción colectiva y su carácter en red. A diferencia de las grandes cadenas de medios, las y los periodistas de las radios comunitarias se mantienen en constante reflexión sobre las problemáticas en sus territorios. Con ello, construyen la agenda de la revista informativa. Nos reunimos todos los compañeros y compañeras de todas las radios comunitarias a nivel del país, donde acordamos la agenda de cada mes, donde, por ejemplo, la agenda de cobertura mensual la acordamos, los temas que vamos a cubrir desde los territorios, los temas que hay que posicionar, ya sea con las mujeres, con los jóvenes, con los niños también y con todos los sectores de las comunidades.
Entonces, esta jornada nos sirve no solo para reencontrarnos y compartir las experiencias que estamos teniendo, sino que también a buscar soluciones a las problemáticas que vivimos en nuestras comunidades. Este esfuerzo permite llevar los problemas de la comunidad a la palestra pública en la voz de sus mismos miembros, quienes ejercen el periodismo desde sus territorios bajo el enfoque de comunicación popular. Por ello, uno de los grandes desafíos frente al auge de las nuevas formas de comunicar es, sin duda, seguir manteniendo estos espacios con enfoques alternativos a los medios comerciales, además de buscar otras plataformas que permitan ampliar su cobertura. Los retos son muchos, sin embargo, la perseverancia de las y los periodistas comunitarios en el territorio hace posible la construcción de otra comunicación, la cual goza del respaldo de las mayorías históricamente olvidadas por las grandes empresas mediáticas. Desde El Salvador para Aquí Centroamérica, informó Crisia Girón. Llegamos al final de esta edición de nuestra revista informativa Aquí Centroamérica. Agradecemos su compañía. Antes de despedirnos, le invitamos a visitar nuestra plataforma Nativa Media en la dirección www.nativamedia.net. En este espacio usted encontrará producciones audiovisuales con las realidades que nos unen a las y los centroamericanos. Hasta la próxima.